Vamos a compartir con ustedes la pizarra donde usualmente yo trabajo. Aquí estamos. Bueno, el día de hoy tenemos que continuar con las ecuaciones. Entonces, vamos a colocar por acá continuación. ¿Ok? Vamos a ver cómo uno pudiera resolver, por ejemplo, si a nosotros se nos presenta el coseno del ángulo triple y me dicen, yo quiero saber cuál es la fórmula de esta expresión. Resulta que nosotros, voy a colocar por acá solución, nosotros sabemos que el coseno que nos dieron anteriormente es el coseno del ángulo doble. Y esto tiene una fórmula. La fórmula de esto es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Si ustedes quieren, pueden quitar este paréntesis y este paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aplicando la función coseno, esto que está aquí va a representar para nosotros el ángulo. Como quien dice, es el argumento de esta función. Aquí el ángulo es doble porque hay un número 2. Y aquí el x es simple porque solo es un x con potencia 1. El cuadrado es de la función. Y aquí igualmente el cuadrado de la función. Es decir, que esto que yo tengo aquí al lado es una fórmula. Y esta fórmula que está aquí es la que yo voy a aplicar en esta expresión. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo hacemos? Pues resulta que el coseno del ángulo triple, yo lo puedo escribir como el coseno de 2x y le sumo x. Total, al sumar 2x más x me da 3x. Quiere decir que ahora yo voy a hacer el desarrollo de esto con esta fórmula que está aquí, pero considerando que el ángulo ahora es este que yo tengo acá. Entonces, para esto hay otra fórmula, porque resulta que para poder encontrar esto que yo voy a colocar por acá, yo necesito otra fórmula, y esa fórmula lo que me dice a mí es que cuando yo tengo el coseno de un ángulo A más un ángulo B, eso para nosotros es igual al coseno del ángulo en A multiplicado por el coseno del ángulo en B menos el seno del ángulo en A multiplicado por el seno del ángulo en B. En este caso, el 2x se va a estar representando aquí por el A y el x por el B. Si eso es así, quiere decir que el coseno del ángulo triple yo lo puedo escribir como coseno del ángulo A. Entonces me queda coseno del ángulo 2x, que es este, multiplicado por el coseno del ángulo en B, pero el ángulo en B aquí es x. Ahora viene menos. Seno del ángulo en A, pero el ángulo en A es 2x. Por seno del ángulo en B, y el ángulo en B es x. Ya cuando estoy aquí, entonces aquí en esta parte, yo aplico la fórmula del ángulo doble. Y aquí en esta parte, yo aplico la fórmula del ángulo doble, las respectivas. Quiere decir que aquí yo puedo escribir el coseno del ángulo triple, que es igual. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo doble? La fórmula está aquí. Es esta que está aquí. Y vale coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Entonces yo coloco acá coseno al cuadrado de x
¿cierto? Que es el que yo tengo acá, menos el seno al cuadrado de x. Pero si ustedes ven esta expresión que la estoy sustituyendo por esta, se está multiplicando por esta, que es el coseno. Y ahora yo le voy a restar el seno del ángulo doble. Pero resulta que el seno del ángulo doble tiene otra fórmula, y la fórmula es 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x. Y todo eso lo tengo que multiplicar por lo que está afuera, y lo que está afuera es el seno de x. Es decir, que aquí yo sustituí esto por esta fórmula, y aquí yo sustituí esto por esta fórmula. ¿Qué se hace ahora? Volvemos a escribir coseno del ángulo triple, y aquí, en esta parte, yo voy a aplicar propiedad distributiva. Cuando yo digo propiedad distributiva es que voy a multiplicar este coseno por este coseno por este seno, y aquí este seno por este seno, porque es uno solo. Así que aquí me está quedando coseno por coseno cuadrado, coseno al cubo de x, menos coseno por seno cuadrado, me queda coseno de x por seno al cuadrado de x. Algunos de ustedes dirán, ¿lo puedo escribir al revés? Claro, porque eso es conmutativo. Quito los paréntesis, escribo menos, escribo el 2, y cuando yo multiplico el seno por el seno, me queda aquí el seno al cuadrado del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué hacemos ahora aquí? Porque ya tengo aquí coseno al cubo, ¿cierto? Yo tengo aquí coseno por seno cuadrado. Y tengo aquí seno cuadrado. Una de las opciones que se puede presentar aquí es que ustedes utilizar la identidad. Fundamental. Esa identidad fundamental es la que dice que si yo tengo el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo, eso me da como resultado 1. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo va a aplicar aquí, profesor? Ya está aquí, casi está resuelto. Pero resulta que yo puedo despejar de aquí a esta expresión. Y si yo despejo esa expresión, me va a quedar que el seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo tengo el seno cuadrado y aquí yo tengo el seno cuadrado. Como el seno cuadrado de x vale esto, quiere decir que toda esta expresión que está aquí es la que yo voy a sustituir aquí y aquí. Quiere decir que el coseno del ángulo triple va a ser igual. Coseno al cubo, o coseno elevado a la 3, queda igual. Menos el coseno. Pero va a multiplicar al seno, pero el seno lo voy a sustituir por esta identidad. Menos 2 veces el seno, pero el seno lo voy a sustituir por esta identidad y me queda 1 menos el coseno al cuadrado de x. Y todo eso multiplicado por el coseno de x. Ya cuando estoy aquí, yo puedo observar que en toda la expresión tengo puros cosenos. Así que vamos a ordenar y digo que coseno del ángulo triple va a ser igual. Coseno al cubo de x menos. Al multiplicar este coseno por 1 me queda coseno. Y al multiplicar este coseno por coseno cuadrado, como aquí es menos y aquí es menos, aquí me queda más coseno al cubo de x. Es decir, multipliqué este término por 1 y este término por el coseno. Menos 2 por 1 es 2. Menos por menos es más. Pero aquí está multiplicado por el coseno. Cuando yo multiplico 2 por el coseno, menos por menos es más, 2 por coseno, coseno cuadrado. Por el coseno que está afuera es 2 coseno al cubo de x. Vamos a arreglar ese cubo que tengo aquí. Y vamos a escribir 3. Ahora, si ustedes ven,
aquí yo tengo coseno cubo, aquí yo tengo coseno cubo, y aquí yo tengo coseno al cubo. Quiere decir que el coseno del ángulo triple es igual. 1 más 1 más 2 me da 4 veces el coseno al cubo de x. Luego, yo puedo observar que aquí tengo menos el coseno de x y aquí tengo menos 2 veces el coseno de x. Eso me da como resultado menos 3 veces el coseno de x. Y esto que está acá es lo que nosotros vamos a considerar como la fórmula del coseno del ángulo triple. Lo voy a colocar por aquí. Fórmula del coseno del ángulo triple. ¿Ok? Preguntas al respecto. Si está claro, por lo menos digan que sí, que está claro. Jóvenes. Sí, profe, sí se Ok. entiende. Vamos a hacer una demostración. Y les voy a colocar demostrar. Recuerden que cuando ustedes tienen una ecuación y se les pide que ustedes determinen si se verifica, se puede dar las dos opciones, que cumpla o no cumpla, pero ustedes tienen que hacer las cuentas. Si yo tengo, por ejemplo, el seno de 3x dividido entre el seno de x multiplicado por el coseno de x, y yo digo que esto es 4 coseno de x menos la secante de x, yo lo que tengo que probar aquí es que lo que está aquí a la izquierda es igual a lo que está aquí a la derecha. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, como dijimos nosotros en la última clase, nosotros cuando trabajamos en la última clase, vamos a tomar otra hoja y la vamos a poner aquí. Y aquí vamos a colocar la solución. Vamos a colocarlo en el centro. ¿Ok? Vamos a escribir por acá de manera ordenada solución. Si yo quiero... Profesor, ¿Sí? interrupción, una consulta. ¿El taller para cuándo sería? ¿O todavía no tiene fecha? Sí, no, les voy a dar chance para que lo entreguen en el transcurso de la semana o el fin de semana. ¿Ya? Ah, ya, profesor, muchas gracias. Sí, van a haber varios días para que ustedes lo trabajen con calma y me lo entreguen bien resuelto. Es sobre la aplicación de las leyes senos y cosenos, utilizando triángulos. ¿Ya? Pero en el Profesor, contexto de la parte de ingeniería en recursos naturales. Es decir, es unos ejercicios de aplicación para calcular, por decir algo, la altura de una montaña o la separación de un río, cosas así, ¿entienden? ¿y la prueba sería más o menos parecida o sería como No, otra cosa aparte? no, en la prueba yo les voy a colocar, cuando regresemos de las vacaciones, un cuestionario. Ese cuestionario lo van a resolver ustedes en clase. Y yo les voy a ir indicando cuáles son los pasos si ustedes no tienen cómo hacerlo. Entonces, en ese cuestionario van a haber problemas tipo prueba. ¿Está claro? Ah, ya, como la primera que hicimos. Sí, pero esta vez van a haber más ejercicios y lo vamos a hacer en clase. Entonces, de tal manera que cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio y ustedes se trancan, ustedes me pueden preguntar y yo les doy las pautas de una vez. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Muy bien, ok. Entonces yo tengo esto que está acá, yo tengo que demostrar. Recuerden que yo les había dicho que esto que está aquí, ya va. Esto que estaba aquí, para nosotros es el lado derecho. Y esto que está aquí es el lado izquierdo. Y yo vengo y les pregunto, ¿por dónde creen ustedes que es preferible trabajar?
Usted diría, yo creo que tengo que trabajar por esta parte, porque aquí tengo el seno del ángulo triple. Pero resulta que el seno del ángulo triple yo no lo conozco. Tengo que hallar la expresión. Yo lo único que sé, se sabe, dos puntos, que si yo tengo el seno, pero del ángulo doble, no del ángulo triple, esto es 2 veces igual al seno de x por el coseno de x. Pero también se sabe que hay una fórmula que dice que si yo tengo el seno, por ejemplo, de un ángulo x más un ángulo y, o si ustedes prefieren AB, eso es igual para nosotros al seno del ángulo x multiplicado por el coseno del ángulo y más el seno del ángulo y multiplicado por el coseno del ángulo x. Esto que está aquí es lo que nosotros sabemos. Y con esto yo voy a resolver esto. Ya teniendo eso claro, entonces yo digo, quiere decir que el seno del ángulo triple, lo pueden escribir entre paréntesis, es lo mismo que escribir el seno del ángulo doble sumándole x. Porque si yo digo 2x más x me da el triple que tengo acá. Y yo lo puedo desarrollar como si todo este fuera el x que está aquí y como si este x que está aquí fuera el y. Cuando yo hago eso, aquí entonces yo tengo que esto es el seno del ángulo doble, que sería este, multiplicado por el coseno de x, que sería este. Más, haciendo la sustitución con esto, ¿no? Aquí me quedaría el seno del ángulo simple multiplicado por el coseno del ángulo doble. ¿Qué indica esto? Que el seno del ángulo triple va a ser igual. Como el seno del ángulo doble, este que está aquí, yo lo voy a sustituir por esta fórmula. Así que yo voy a escribir aquí 2 veces el seno de x coseno de x. Esto es esto. Y lo voy a multiplicar por este coseno. Más, ¿qué tengo aquí? El seno. Pero me falta el coseno del ángulo doble. Ah, pero el coseno del ángulo doble lo tenemos aquí arriba, miren. Porque el coseno del ángulo doble, ¿dónde está? Aquí está. Vale, el coseno al cuadrado del ángulo simple menos el seno cuadrado del ángulo simple. Entonces yo tengo que sustituir aquí entre paréntesis el coseno al cuadrado del ángulo simple menos el seno al cuadrado del ángulo simple. Ahora procedemos a multiplicar. Quiere decir que el seno del ángulo triple va a ser igual. Si ustedes ven aquí, lo único que tengo que multiplicar es este coseno por este coseno. Y me queda 2 veces el seno de x por el coseno al cuadrado de x. Más, aquí pueden ver que yo tengo que multiplicar este seno por este coseno y este seno por este seno. Así que me queda seno por coseno, me queda seno de x por coseno al cuadrado de x. Y seno por seno me queda menos el seno al cubo de x. Ya cuando tengo toda esta expresión, fíjense, yo la puedo sustituir aquí. Todo esto que está aquí. O, si nosotros preferimos, llevamos todo eso a otra función. Vamos a sustituirlo a ver qué es lo que ocurre. Pero aquí podemos observar, fíjense una cosa, que aquí tengo seno de x, coseno cuadrado. Es decir, que el seno al cubo de x yo lo puedo escribir como 3 veces el seno de x coseno al cuadrado de x menos el seno al cubo de x. Ya cuando yo tengo esto que está aquí, yo lo puedo sustituir aquí. Entonces yo voy a copiar esto nuevamente. Y lo voy a poner abajo. Lo voy a poner aquí.
De tal manera que yo vea la sustitución que voy a hacer. Entonces yo ahora voy a describir una línea de fracción. Y escribo la línea de fracción aquí. En esta línea de fracción, en el numerador voy a escribir 3 seno de x coseno al cuadrado de x menos seno al cubo de x. Y abajo me queda seno de x coseno de x. Y de este lado me queda 4 veces el coseno de x menos la secante de x. Cuando yo estoy en esta parte, yo puedo sacar factor común aquí, seno, porque aquí seno cubo y aquí seno cuadrado. Entonces puedo pasar una línea de fracción, sacar factor común el seno, y me queda seno de x que va a multiplicar a 3 veces el coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Y todo eso dividido entre el seno de x por el coseno de x. Y esto tiene que ser igual a 4 veces el coseno de x menos la secante de x. ¿Qué puedo simplificar yo aquí? Este factor y este factor. Vuelvo a pasar una línea de fracción. Disculpen el color. Y aquí me está quedando 3 veces el coseno cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Entonces, en la parte de abajo me está quedando el coseno de x. Y esto debe ser igual a 4 veces el coseno de x menos la secante de x. Si yo veo aquí, lo que puedo hacer es que en esta expresión yo le aplique identidad fundamental. Y nosotros sabemos, lo voy a escribir en verde, que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Esto es porque se despejó de la identidad fundamental. Quiere decir que este valor que yo tengo aquí es este, pero lo voy a sustituir por este que está acá. Entonces aquí vuelvo a escribir y me va quedando, paso una línea de fracción, disculpen otra vez el color, me queda 3 coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado, pero eso vale 1 menos el coseno al cuadrado de x. Todo dividido entre el coseno de x. Y todo eso debe ser igual a 4 coseno de x menos la secante de x. Tomamos otra hoja en la pizarra y podemos observar que si yo quito los paréntesis, vuelvo a escribir línea de fracción. Aquí me queda 3 coseno al cuadrado de x menos 1. Este menos con este menos me queda más. Y me queda coseno al cuadrado de x. Todo dividido entre el coseno de x. Y aquí del lado derecho queda lo mismo. Cuando ya estoy aquí, yo puedo sumar este término y este. Quiere decir que me queda 3 y 1, ¿cierto? Me está quedando 4 coseno al cuadrado de x menos 1. Y todo esto dividido entre el coseno de x. Y eso debe ser igual a 4 coseno de x secante de x. Pero si yo separo, porque es el mismo denominador, yo tengo 4 coseno al cuadrado de x sobre coseno de x menos 1 sobre coseno de x. Y eso debe ser igual a 4 coseno de x menos el seno de x. Aquí puedo simplificar este con uno de este. Y lo que me va quedando aquí es 4 coseno de x, que es este que está aquí. Y 1 entre el coseno, esa es la secante de x. Y eso es igual a 4 coseno de x menos, perdón, aquí me equivoqué yo. No es seno, es secante.
Y si ustedes pueden ver aquí, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Queda demostrado. O como aparece en algunos libros, 3 puntitos en forma de triángulo para decir que ya está demostrado. ¿Estamos de acuerdo? Hay una fórmula, joven, que también vamos a utilizar. Y esas fórmulas se usan, y lo voy a escribir entre comillas, para bajar potencias. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, que si ustedes tienen, por ejemplo, el seno al cuadrado de x, ustedes también pueden escribir 1 menos el coseno del ángulo doble, todo esto dividido por 2. También que si ustedes tienen el coseno cuadrado de x, eso es igual a 1, pero en vez de menos es más el coseno del ángulo doble dividido todo por 2. Y aquí tengo una fórmula donde aquí hay potencia 2 y lo estoy transformando en potencia 1. Pero el ángulo que es simple se transforma en ángulo doble en esta fórmula. Aquí tengo otra fórmula, donde el coseno al cuadrado del ángulo simple se puede escribir como esta suma, donde el exponente o la potencia aquí es 1, pero el ángulo ahora es doble. Lo único que me falta es la tangente. Pero la tangente al cuadrado de x, si yo divido seno entre coseno, 2 con 2 cancela, y me queda que arriba es 1 menos el coseno de 2x, y abajo es 1 más el coseno de 2x. Y aquí tengo las 3 fórmulas fundamentales para bajar potencias. Hay otras fórmulas que también salen de esta, que se llaman fórmulas de semiángulos. Y lo vamos a subrayar. Estas son fórmulas de semiángulo y estas son fórmulas para bajar potencia. Se parecen mucho a las otras, pero ustedes simplemente hacen esto, que si ustedes tienen el seno de un ángulo X, pero esta vez partido en 2, eso es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de X sobre 2. Si ustedes ven, aquí es el coseno del ángulo medio, que es un semiángulo, y aquí es el coseno de un ángulo simple. Si yo voy a escribir la otra acá, disculpen, yo voy a escribir aquí el coseno del ángulo medio, que es un semiángulo, y eso va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1, pero esta vez el coseno del ángulo simple, todo dividido por 2. Y finalmente, la tangente del ángulo medio o el semiángulo va a ser igual. Si yo sustituyo lo que vale el seno del ángulo medio y lo que vale el coseno del ángulo medio, yo puedo escribir que esto me queda, vamos a ver cómo lo escribimos. 1 menos el coseno de x dividido entre el seno de x, pero también se puede escribir como el seno de x sobre 1 más el coseno de x. Esto lo vamos a encerrar porque es una fórmula. Esto lo vamos a encerrar porque es una fórmula. Y este también lo vamos a encerrar porque es otra fórmula. Y ahora ustedes dirán, profesor, ¿y por qué está así al revés? Porque esto va a depender, de ponerlo así o así, va a depender del cuadrante y de el más o menos signo. Recuerden que cuando yo hablo de cuadrante, me estoy refiriendo
a que si yo tengo, vamos a hacerlo bien, a que si yo tengo el eje X, el eje Y aquí y el eje X aquí, yo puedo identificar y decir, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Recordando de que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, de acuerdo al cuadrante, la tangente puede ser de esta forma o de esta forma, dependiendo del signo de las funciones en cada uno de los cuadrantes. Ok. Hay otras fórmulas, que las voy a dar casi todas. Hay otras fórmulas que se llaman las fórmulas de productos en suma. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Si yo tengo, por ejemplo, el seno de un ángulo A y lo multiplico por el coseno de un ángulo en B, esto siempre es igual a 1 partido en 2, que va a multiplicar al seno de A sumándole B, más el seno del A restándole B. Y todo esto en corchete. Yo tengo otra fórmula. Si yo tengo ahora el coseno del ángulo A multiplicado por el seno del ángulo en B, eso es igual a 1 partido en 2, abro un corchete, y aquí me queda seno del ángulo en A más el ángulo en B, menos seno del ángulo en A menos el ángulo en B. Fíjense que las dos fórmulas se parecen, pero aquí es más y aquí es menos. Aquí es seno por coseno y aquí es coseno por seno. Hay otra fórmula que dice que si yo tengo el coseno de A multiplicado por el coseno de B, eso lo puedo escribir yo como 1 sobre 2 o 1 partido en 2 que multiplica al coseno de A más B sumándole el coseno de A menos B. Entonces tengo seno por coseno, después tengo coseno por seno, después tengo coseno por coseno. ¿Cuál me falta? El seno de A por el seno de B. Y esa fórmula también es 1 dividido por 2. Abro un corchete porque es un producto. Y aquí me queda coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Estas cuatro fórmulas que nosotros tenemos aquí, que yo las voy a distinguir, esta es una, vamos a distinguir la otra en rojo, esta es la otra, vamos a distinguir la otra en azul, esta es esta, y vamos a distinguir la otra última en naranja, esta. Son fórmulas donde yo tengo productos a la izquierda y sumas de ángulos de sumas a la derecha. Entonces ustedes dirán, ay, ¿cómo se aplica esto, profesor? Vamos con un ejemplo para que vean. Supongamos que a mí me dicen expresar el seno del ángulo triple multiplicado por el seno del ángulo quinto como una suma de funciones
trigonométricas. Entonces ustedes dicen por acá, solución. Volvemos a copiar esto. Pero antes de copiar esto, vamos a fijarnos. Aquí este va a ser un ángulo A y aquí este va a ser un ángulo B. Entonces yo tengo que buscar aquí esta. Es decir, que esta expresión que yo tengo aquí, vamos a copiarla y la ponemos abajo, aquí. Y esta es la fórmula que nosotros le vamos a aplicar a esta expresión. Porque en esta parte, este A que yo tengo aquí va a valer 3x. Y este B va a valer 5x. ¿Qué indica esto? Que el seno de 3x por el seno de 5x, ¿cierto? Va a ser igual. Observen, esto es esto. 1 sobre 2 que va a multiplicar al coseno de A menos B, es decir, 3x menos 5x, menos coseno. ¿De quién? De A más B. Pero A es 3x y B es 5x. Cierro. Aquí me queda que el seno al cubo de x por el seno de 5x va a ser igual a 1 sobre 2 que va a multiplicar. Esta diferencia me queda coseno de menos 2x. Y aquí me queda coseno de 8x. Yo quito los corchetes y me queda aquí que el seno de 3x multiplicado por el seno de 5x va a ser igual. Como el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo, porque la función coseno, esta que está aquí, es una función par. Entonces aquí me queda que esto es 1 sobre 2 que multiplica el coseno del ángulo positivo, menos el 1/2 multiplica aquí, me queda 1 sobre 2, y aquí el coseno del ángulo octavo se deja como tal. Como a mí lo que me están pidiendo es expresarlo como una suma de funciones, bueno, aquí tengo una suma que en realidad es una diferencia, y este es el resultado. Yo creo que nosotros ya habíamos visto las fórmulas de sumas a productos. Sin embargo, las voy a volver a recordar. Voy a escribir por acá las fórmulas de sumas a productos. No está de más que las repasemos. Aquí lo que quiero decir es que si yo tengo el seno, bueno, ya lo voy a dejar en rojo. Si yo tengo el seno de A más el coseno de B, eso lo puedo escribir yo como 2 veces el seno de A más B partido en 2, multiplicado por el coseno de A menos B partido en 2. Y eso es cuando yo estoy sumando. Si yo tengo ahora que la fórmula, la vamos a hacer en otro color para que se vea mejor. Si yo tengo ahora el seno de A, pero esta vez yo le resto el seno de B, eso es lo mismo que 2 veces el coseno de A más B dividido por 2. Y todo eso multiplicado por el seno de A menos B dividido por 2. Vamos a hacer la próxima en verde. Aquí es seno más coseno. Seno menos seno. Ahora voy a escribir coseno más coseno. Si yo tengo el coseno de A más el coseno de B, eso es lo mismo que 2 veces el coseno de A más B dividido por 2, multiplicado por el
coseno de A menos B dividido por 2. Entonces tengo seno, coseno, seno, seno, coseno, coseno, y ahora voy a escribir coseno de A menos coseno de B. Y eso es lo mismo que escribir menos 2 veces. Bueno, era otro color, pero lo dejamos ya en verde. Menos 2 veces el seno de A más B dividido por 2 multiplicado por el seno de A menos B dividido por 2. Entonces aquí tengo 4 fórmulas más para poder trabajar. Es como si yo les digo, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se usa. Y yo les digo, expresar el seno de 7x más el seno de 3x como un producto de funciones trigonométricas. Entonces yo voy a escribir solución. Esta expresión la vuelvo a copiar abajo. Y digo seno de 7x más el seno de 3x. Lo tengo que expresar como un producto de funciones trigonométricas. Entonces, si ustedes ven aquí, es como si yo les dijera a ustedes de que este 7x es el A y este 3x es el B. Si nosotros nos vamos arriba, yo la tengo aquí para ver. Ya va, déjenme ver. Ya como que escribí mal aquí. Aquí no era coseno, aquí era seno. Disculpen, aquí yo me equivoqué, pero no importa. Lo podemos arreglar. Yo no sé por qué escribí coseno si es seno. Aquí es seno. Porque es seno, seno. Después seno, seno, negativo. Después coseno, coseno y después coseno, coseno. Más menos y aquí era más menos. Me disculpan acá. Aquí está la fórmula. Entonces, esta fórmula que está aquí, la voy a poner abajo. Esta. Entonces aquí para nosotros, este es mi A y este es mi B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno de 7x más el seno de 3x es igual a 2 veces el seno de A más B. Vamos a hacerlo de una vez. 7x más 3x son 10x dividido por 2. Multiplicado por el coseno de A, que es 7x, menos 3x, 4x sobre 2. Así que me queda que el seno del ángulo séptimo más el seno del ángulo triple es igual a 2 veces el seno 10 entre 2 del ángulo quinto multiplicado por el coseno de 4 entre 2 me queda del ángulo doble. Y esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque pude escribir la suma de dos funciones trigonométricas como el producto de otras dos. Y fíjense que son totalmente diferentes los ángulos. ¿Ok? Preguntas al respecto. ¿Está claro, jóvenes? Necesito que me den respuesta, por favor. ¿Pueden hablar? No pasa nada. Está claro. Ok, vamos a tomar otra hoja y vamos a entrar ahora ya a no más fórmulas, sino a lo que nosotros vamos a conocer como ecuaciones trigonométricas.
Ya esto va a representar como más o menos la última sección de la parte de trigonometría que nosotros tenemos que estudiar. Por ejemplo, cuando yo digo seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, esto que está aquí para nosotros es una ecuación trigonométrica. Si yo, por ejemplo, tengo que al dividir todo esto entre el coseno, yo obtengo una expresión de la forma secante al cuadrado del ángulo tita, 2 veces el, menos 1, y yo digo que eso es 0, eso es otra ecuación trigonométrica. Si yo tengo la tangente del ángulo doble en tita, y yo le resto 1, y yo lo igualo a 0, esto también es una ecuación trigonométrica. Es decir, que expresiones como esta son tipo ecuación trigonométrica. Ahora, ellas se pueden resolver. Por ejemplo, supongamos que yo les digo a ustedes que el seno del ángulo tita es igual a 1 dividido por 2. Y yo les digo por acá, resolver. Si yo les digo a ustedes, en todo caso, resolver, ustedes como solución me dicen, bueno, yo lo que tengo que encontrar aquí es el valor de tita. Entonces, debo encontrar el valor del ángulo tita de la expresión dada. Y ustedes dicen, ajá, ¿y qué tenemos que hacer? Resulta que cuando yo digo seno de tita igual a 1 sobre 2, yo puedo despejar tita y decir que tita es igual al arco seno de 1 dividido por 2. Y yo les pregunto, ¿cuánto me da ese ángulo? ¿Mm? Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, yo puedo usar la calculadora. Pero nosotros sabemos que cuando yo sustituyo aquí 30 grados, el seno de 30 grados me da 1/2. Quiere decir que tita, en todo caso, vale 30 grados o su equivalente en el sistema radian, que es pi sexto. Y esta es la respuesta en esencia. Pero no es solo eso, porque resulta que si yo quiero verificar, yo puedo escribir aquí 1 dividido por 2, me voy a las funciones y le digo que yo quiero calcular el arco seno de 0,5. Yo puedo escribir aquí, déjeme quitar esto. Como ya vimos que me da 0,5, quiere decir que yo busco la función es el arco seno, y yo voy a escribir ahí el 1 dividido por 2. Y si ustedes ven, ¿cuánto me está dando? 30 grados. Quiere decir que el resultado que nosotros conseguimos aquí es correcto. Ahora, no es la única solución, y les voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando yo dibujo un sistema referencial, lo vamos a hacer aquí, y dibujo aquí el otro eje, ya sabemos nosotros que este es el eje X y este es el eje Y. Yo voy a dibujar una circunferencia centrada aquí. Si la circunferencia está bien centrada, yo puedo decir que los 30 grados, ¿cierto?, de esa expresión yo los puedo poner. Si desde aquí, pongan mucha atención, si desde aquí hasta aquí hay 90 grados,
¿En cuántas partes tendría que dividir esto? Alguien que me responda. Desde aquí hasta aquí 90. ¿En cuántas partes tengo que dividirlo para ver dónde están los 30 grados? ¿Alguien me puede decir? ¿En cuántas partes divido? En 3. En 3. Entonces yo puedo trazar aquí 30 grados y después 60 grados. Si lo que yo acabo de hacer es cierto, quiere decir que desde aquí hasta aquí, el ángulo que yo describo aquí, este es un ángulo que es igual a 30 grados, o su equivalente, que es bisexto. Pero observen algo, yo puedo trazar una paralela aquí, que llega hasta aquí. Y ahora yo puedo unir este con este aquí. Ahora yo vengo y les pregunto. Si yo quiero saber aquí en este punto, ¿cuáles son las coordenadas? Él tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. La coordenada en Y se refleja en Y, que es este. Quiere decir que este punto, que es la proyección de este simétrico a este, tiene una coordenada en X que yo la puedo llamar X' y una coordenada en Y. Este punto y este punto, ¿qué tienen en común? ¿La primera o la segunda coordenada? Alguien que me diga. La segunda. La segunda coordenada. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Si desde aquí hasta aquí hay 30 grados, quiere decir que desde aquí hasta aquí, ¿qué ángulo hay? ¿Qué ángulo hay en grados? Aquí, este tita que me está dando aquí. ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese ángulo tita que yo lo voy a marcar aquí como tita 1? ¿Alguien me puede decir cuánto vale tita 1? Necesito que participen. Voy a hacer... ¿Ah? 120. 120. 150. Yo creo que es 150. Les voy a explicar por qué. Porque si esto es paralelo y aquí este ángulo vale 30, quiere decir que este pedacito que está aquí, este ángulo que está acá también vale 30. Y si desde aquí hasta aquí este vale 180 grados, si yo a 180 grados yo le resto 30 grados, este me da este. Quiere decir que el ángulo tita 1 va a ser igual a 180 menos 30 grados. Quiere decir que el ángulo es 150 grados. Como ustedes pueden ver, yo estoy trabajando con la función seno. Y resulta que la función seno de un ángulo es positiva en el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Como es positiva, entonces, tita me da como resultado los 30 grados al principio, que es este. Pero cuando se va al segundo cuadrante, tita vale 150 grados. Quiere decir que esto y esto son las soluciones. Para uno poder verificar eso, uno dice, bueno, yo voy a calcular cuánto vale el seno de 30 y cuánto vale el seno de 150. Y si para los dos valores a mí me da 1 entre 2, eso está bien. Me voy aquí, voy a quitar esto y voy a colocar primero los 30 grados, perdón, la función seno. Y seno, aquí está. Y al seno yo le voy a aplicar los 30 grados. Si yo se lo aplico, ustedes pueden ver que la respuesta es 0,5. Ahora yo doy otra entrada y voy a calcular ahora el seno
pero no de 30 grados, sino de 150 grados, como me dijo la señorita ahorita. Y si ustedes ven, la respuesta es la misma. ¿Qué indica esto aquí, jóvenes? Que si yo, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos hacer. Yo dibujo una circunferencia de aquí para acá y yo puedo colocar un segmento de aquí para acá. Voy a bajar el ángulo de aquí para acá y voy a hacer de aquí para acá. Nosotros podemos ver claramente que este punto hace de que se mueva este ángulo que está aquí. Yo voy a establecer el ángulo que está aquí. Entonces yo voy a decir que voy a poner un ángulo. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Esto es para que ustedes vean. Voy a colocar el ángulo en A. Si ustedes ven, voy a quitar el cuadriculado que me está molestando. Y voy a aumentar esto. Si ustedes ven, yo me voy a poner por acá. Fíjense. Aproximadamente por aquí son... Vamos a ver. No pongo exactamente porque la circunferencia no está completa. ¿Qué ángulo ven ustedes aquí? 30 grados. Quiere decir que cuando yo me muevo para acá, yo tengo que llegar... perdón, se está haciendo más chiquitito esto. Yo me estoy moviendo para acá y esto tiene que llegar a 150, fíjense. De tal manera que si yo tengo aquí 150, lo que me falta aquí para llegar al otro es 180. Quiere decir que esto es una solución y cuando yo estoy aquí, en aproximadamente 30 grados, esta es la otra solución. Preguntas al respecto, ¿está claro? Vamos a hacer otra. Pero esta vez ustedes me van a ayudar. Entonces voy a colocar por acá, ejemplo. Y yo les digo, resolver la ecuación. Y en la ecuación yo tengo el coseno del ángulo θ, que es igual a menos la raíz de 2 sobre 2. Entonces yo coloco solución. ¿Qué es lo que tengo que encontrar aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tengo que encontrar? El ángulo, ¿cierto? El valor de θ, como lo dijo la señorita. Entonces yo escribo mi ecuación y digo menos raíz de 2 partido en 2. Quiere decir que θ va a ser igual al arco coseno de menos la raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué hace uno? O usa la tablita o utiliza una calculadora. Yo voy a hacer la GeoGebra y voy a borrar esto que ya no me hace falta. Borramos esto. Borramos esto. Vamos a decirle que me dé algo nuevo mejor. Y vamos a trabajar aquí. Entonces yo tengo que calcular, de acuerdo a lo que yo tengo acá, fíjense, el arco coseno de menos la raíz de 2 sobre 2. Entonces yo digo acá, voy a buscar en función el arco coseno, que es este que está aquí. Y digo, arco coseno, me voy a 1, 2, 3, le pongo menos y digo la raíz de 2 y me pongo afuera y esto lo divido entre 2. Si ustedes ven cuánto es el resultado aquí, ¿cuánto me dio? 135. Exactamente. Entonces, θ me da 135 grados. Pregunto, ¿en qué cuadrante están los 135 grados?
En el 2. En el 2, perfecto. Ya como nosotros sabemos qué es esto, entonces yo voy a dibujar una circunferencia. La circunferencia la voy a trazar en negro, aquí. Vamos a hacerla lo suficientemente grande. Y sobre la circunferencia, yo voy a trazar los ejes. Voy a trazar aquí el eje X y voy a trazar aquí el eje Y. Y los identifico. El eje X y aquí ya sabemos que es el eje Y. Resulta que este es el primer cuadrante y el segundo cuadrante es este. Entonces yo les voy preguntando a ustedes. Desde este punto hasta este punto, ¿cuánto se ha recorrido en el ángulo? 90 grados. 90. Quiere decir que para llegar a 135, a 90 grados, ¿cuánto le tengo que sumar? ¿Mm? 45. 45. Quiere decir que aquí a 90 yo le sumo 45, que es precisamente la mitad de esto, ¿cierto? Porque si de aquí a aquí hay 90, la mitad es 45 grados. Vamos a suponer que los 45 grados están aquí. Entonces yo trazo una línea desde aquí hasta aquí. ¿Qué indica esto para nosotros, jóvenes? Que el ángulo que hay desde aquí hasta aquí es el ángulo θ igual a 135 grados, los que están aquí. Pero resulta que este es el segundo cuadrante. Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y eso es verdad, porque aquí me está dando negativo. ¿En qué otro cuadrante es negativo el coseno? En el tercer cuadrante, en este que está aquí. Voy a colocar por acá, en el tercer cuadrante. ¿Cómo hallo yo el otro resultado que yo necesito? Entonces ustedes dicen, bueno, yo tendría que trazar una paralela. Vamos a suponer si la podemos trazar. Yo trazo una paralela aquí. Y donde cae ese punto, yo puedo trazar otra línea acá. Yo voy a hacer una preguntita y lo voy a quitar. ¿Qué ángulo hay aquí con el que estoy marcando yo las dos rayitas? Aquí. ¿Qué ángulo hay aquí? 45. 45. ¿Qué quiere decir? Que si yo ahora, y pongan mucha atención, yo ahora voy a calcular todo este ángulo, miren, el que va aquí, 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 que llega hasta aquí. Desde aquí hasta aquí, ¿vale cuánto? 180. Y cuando yo le sumo este que me acaba de decir el joven, que es 45, eso me da a mí como resultado ¿cuánto? 5, 2 y 2. Quiere decir que todo este ángulo que tengo aquí, este θ, es igual a 225 grados. Pero aquí y aquí, esto tiene coordenadas X, Y. Y esto tiene coordenadas X y prima. ¿Por qué Y prima? Porque abajo el Y es negativo y arriba el Y es positivo. Pero el X aquí, ¿cómo es? Estos dos X, ¿cómo son? ¿Me pueden decir cómo son? Los dos X son negativos y son como iguales porque están aquí. Y la primera coordenada se corresponde con el coseno. Quiere decir que θ igual a 135 grados, que fue lo que me dio aquí, y θ igual a 225 grados, son las dos soluciones. Si uno quiere comprobarlo, ¿cierto? Si uno quiere comprobarlo, entonces uno dice, voy a evaluar aquí, quito esto, bueno, ya me dio aquí 135. Quiere decir que si yo voy a evaluar, por ejemplo, el coseno
de 135 me da un valor negativo que es raíz de 2 partido en 2. Pero si yo ahora escribo el coseno de 225, fíjense que el resultado de aquí y el resultado de aquí me da lo mismo. ¿Ok? Me da lo mismo. Yo no sé si en WX máxima lo podemos hacer. Vamos a ver. Voy a escribir aquí coseno, entre paréntesis, 135. No, tengo que evaluarlo como 5 pi cuartos. Voy a escribir coseno, entre paréntesis, 5 que multiplica a pi y todo eso dividido por 4. Vamos a ver si funciona. Todo eso, ya va. Dividido por 4. Me pongo al final. Ah, sí, miren, me está dando el resultado. El otro era 135 grados. Y 135 grados son 3 pi cuartos. Quiere decir que el coseno de 3 por pi dividido por 4 me debe dar el mismo resultado. Y eso es verdad. Entonces yo voy a copiar esto como una imagen y lo voy a pegar por aquí para que tengan ustedes el referencial. Para que ustedes vean que dan el mismo valor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar otra hoja. Y vamos a buscar. Vamos a ver. Resolver. La ecuación 2 seno del ángulo θ menos 1 igual a 0. Solución. Resulta que si yo voy a resolver esta ecuación, como lo dijo ahora la señorita, yo tengo que encontrar el valor del ángulo θ. Quiere decir que esta expresión que está aquí, yo la escribo idéntica. Y procedo a resolver. Eso implica de que si este 1 le escribo el opuesto aquí, me queda 2 veces el seno igual a 1. Y este 2 que está aquí lo voy a pasar a dividir de este lado. Y me queda aquí que el seno, perdón, me faltó el ángulo, del ángulo θ es 1 dividido por 2. Quiere decir que θ va a ser igual al arco seno de 1 dividido por 2. Como ustedes pueden ver aquí, este valor es positivo. Como es positivo, el seno es positivo en el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Eso implica de que yo tengo que conseguir 2 soluciones. ¿Ok? Como yo tengo que conseguir 2 soluciones, yo vengo y voy a calcular el seno de este ángulo. Y eso es dando una sola vuelta. Si yo voy a colocar aquí el seno, el arcoseno de un medio, yo me voy a función, digo arcoseno, aquí, y aquí en este valor yo le tengo que escribir 1 dividido por 2. Y si ustedes ven el resultado que a mí me está dando aquí son 30 grados. Quiere decir que el ángulo θ aquí va a ser igual a 30 grados que pertenece al primer cuadrante. Pero también θ va a ser igual en el segundo cuadrante a 150 grados en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque eso ya nosotros lo calculamos. Es como cuando yo les decía a ustedes que yo iba a dibujar una circunferencia. Vamos
vamos a hacerle aquí, ¿cierto? Que yo iba a trazar los ejes, que este era mi eje X y que este era mi eje Y. Vamos a hacerlo un poquito más centrado. Ah, se me corrió, discúlpenme. Ahí. Y que yo le decía, bueno, vamos a dividir esto en 3 partes iguales. Y alguien me dijo, bueno, 30 grados estará por aquí. Quiere decir que si yo a 180 yo le resto 30 grados, me da el simétrico de él, que sería más o menos por aquí. Quiere decir que las dos soluciones serían un ángulo aquí, que sería 30 grados, y otro ángulo aquí, que serían 150 grados. Y esas son las dos soluciones. Ahora, yo les voy a decir algo. Estas dos soluciones que me están dando aquí, los 30 y los 150 grados, es cuando se da una vuelta. Pero resulta que yo puedo llegar a 30 grados y volver a dar otro. Volver a dar otra vuelta. ¿Cuántas veces yo puedo caer en 30 grados? Infinitas veces. Entonces, si nosotros consideramos de que las vueltas se pueden escribir con la expresión 2K por pi, ustedes dicen, ¿y cómo es esto? Yo voy a considerar de que K va a pertenecer al conjunto de los números enteros positivos, comenzando en el 0. Recuerden que en el natural no se considera el 0, pero en los enteros positivos sí. Quiere decir que cuando K es igual a 0, entonces 2 por K por pi, eso es 0. Aquí no hay vuelta. Es decir, es esto. Pero cuando K es igual a 1, ahí sí me da una vuelta, porque es 2 por 1 por pi, y eso es 360 grados. Es decir, una vuelta. Si yo ahora, yo digo K igual a 2, entonces esto es 2 por pi, y esto es 720 grados, ¿cierto? Y 720 grados son 2 vueltas. Yo puedo seguir haciendo esto indefinidamente, hasta que yo llego a K igual a n. Quiere decir que esto es 2 por n por pi, y eso es 2n pi, y eso es n vueltas. Entonces, ¿cuántas vueltas puede dar esto? N vueltas. ¿Cuántas vueltas debe dar esto? N vueltas. Quiere decir que la solución general es θ igual a el primer valor que me dio, que es 30 grados. 30 grados, recuerden que es pi sexto. Y a eso yo le sumo 2K pi. Y esto representa para nosotros la primera solución general. Voy a tomar otra hoja porque no me alcanza. Pero si θ es igual a 150 grados, que es la segunda solución, 150 grados es 5 pi sexto. ¿Por qué? Porque pi entre 6 es 30 y 30 por 5 son 150. A esto yo le tengo que sumar 2K pi. Y aquí tengo la segunda solución general. Es decir, que tengo esta solución y tengo esta solución. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿y si da vueltas contrarias? Entonces, si da vueltas contrarias, vamos a considerar aquí que el z puede ser positivo o negativo, que puede dar vueltas en el sentido positivo, que es opuesto a las agujas del reloj, o en el sentido negativo, que es en el mismo sentido de las agujas del reloj. Preguntas al respecto.